Vamos a iniciar hablando sobre las patologías estructurales embrionarias. Entonces, en las patologías estructurales embrionarias nos aparece la comunicación interventricular, la comunicación interatrial, el ductus arterioso persistente y las patologías cianosantes. Entonces, de entrada podemos hablar de dos tipos de patologías. ¿Hay cianosis o no hay cianosis? Entonces, cuando hablamos de si hay cianosis o no hay cianosis, dividimos las patologías estructurales embrionarias cardíacas en dos, cianosantes y no cianosantes. Mucho cuidado, doctores, pregunta de examen. Al final, las patologías que no son cianosantes pueden volverse cianosantes. Entonces, dentro de las patologías no cianosantes tenemos el ventricular septal defect, el atrial septal defect y el PDA, es decir, la comunicación interventricular, la comunicación interatrial y el ductus arterioso persistente. Dentro de las patologías cianosantes, las clasifico como las patologías de las T. Entonces nos aparece la tetralogía de Fallot, nos aparece la transposición de grandes vasos, nos aparece el tronco arterioso persistente y nos aparece la atresia tricuspidea. Entonces todas tienen T. Entonces esas son las patologías de las T. Y por último, nos puede aparecer de cierta forma clasificada entre las cianosantes la coartación, tiene T, de la aorta. Importante. Entonces hablemos de esas patologías. Cuando estamos hablando de esas patologías, sean cianosantes o no cianosantes, es importante determinar las situaciones y las causas puntuales para nuestro Step 1. Entonces empecemos con el VSD. Cuando vamos a hablar de comunicación interventricular, toma importancia desde el aspecto de que es una comunicación de qué lado a qué lado y por qué se puede volver cianosante y cuál es su causa. Entonces vamos a mirarlo en nuestro corazón esquemático. Entonces imaginemos que este es nuestro corazón esquemático. Recordemos que tenemos 4 puntos valvulares. Tenemos la válvula tricuspidia, la válvula mitral, la válvula pulmonar, la válvula aórtica. Recordemos que al ventrículo izquierdo va a llegar toda la carga de volumen que se viene movilizando. Entonces empieza como retorno venoso cae a través de la confluencia de las cavas hacia la aurícula derecha. Esa aurícula derecha va a generar una presión de la aurícula derecha, va a pasar al ventrículo derecho, va a pasar a la arteria pulmonar, se oxigena en los pulmones y después va a entrar ya como sangre oxigenada que va a generar la precarga, va a pasar y va a generar un end diastolic volume o volumen de final de diástole, y eso sale a través de la aorta como el cardiac output o el stroke volume. ¿Qué sucede? Después de que recordamos toda esa parte fisiológica, recordemos que solamente hay esos 4 puntos valvulares, esos 4 puntos de comunicación. Ahora imagina que este paciente tiene una comunicación en este punto. Entonces, esto es el septo interventricular. Y si hay una comunicación entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, se llama comunicación interventricular o ventricular septal defect. Entonces hay una comunicación interventricular por un defecto. Pregunta de examen. ¿Cuál es la causa más importante en Estados Unidos para comunicación interventricular? El consumo de alcohol materno. Entonces, mamá que consume alcohol durante el embarazo puede llevar a que se haga ventricular septal defect. ¿Qué es el punto importante? Recuerden que las presiones del ventrículo izquierdo son más altas que las presiones del ventrículo derecho. Por lo tanto, la comunicación se va a mover de izquierda a derecha. Entonces, cuando hablamos de comunicación de izquierda a derecha, coloquémoslo aquí en azul, comunicación de izquierda a derecha es una comunicación que no causa cianosis. ¿Por qué?
Recuerden todo el evento que recorrimos fisiológicamente. Retorno venoso, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, es sangre desoxigenada que ahora pasa al pulmón, se oxigena y sale con oxígeno hacia las cavidades izquierdas. Aquí llegó sangre oxigenada, por lo tanto se está mezclando sangre oxigenada en donde debería de estar desoxigenada. Por lo tanto, hacia la aorta sigue saliendo sangre con oxígeno. No es una patología cianosante. En principio, mucho cuidado. Pero ¿qué sucede si este paciente sigue experimentando esa comunicación de izquierda a derecha? El ventrículo derecho tiene que resistir mayores volúmenes a los cuales no estaba diseñado. Como no estaba diseñado, empieza a hipertrofiarse, empieza a aumentar el grosor de su musculatura para poder eyectar el aumento de volumen que está generando la comunicación hacia la arteria pulmonar. Pero resulta que a la arteria pulmonar tampoco le gusta ese aumento de volumen. Entonces aquí está la arteria pulmonar y la arteria pulmonar dice, yo también necesito resistir esas presiones, y hace más gruesas sus paredes. Entonces, una patología que es de comunicación interventricular no cianosante ahora está generando hipertrofia del ventrículo derecho y está generando hipertrofia en las paredes de la arteria pulmonar, lo cual se denomina hipertensión pulmonar. Entonces, este paciente, por comunicación interventricular, está llevándose a patologías o alteraciones estructurales de las cavidades derechas que ahora van a ganarle a las presiones del lado izquierdo y van a reversar el flujo. Entonces, ahora el flujo se hace que se devuelva de derecha a izquierda. Entonces, ahora mete sangre desoxigenada en donde no tendría que estar. Entonces, aparece la cianosis. Entonces, una patología no cianosante se vuelve cianosante por reversa de los flujos secundario a hipertensión del ventrículo derecho y a hipertensión pulmonar. ¿Cómo se llama esa reversa de flujos? El síndrome de Eisenmenger. Pregunta de examen. Entonces, una patología no cianosante ahora sí se vuelve cianosante por reversa de los flujos, lo cual se denomina síndrome de Eisenmenger. Entonces, podemos concluir que todas las patologías que no son cianosantes pueden volverse cianosantes si no se tratan. Mucho cuidado. Entonces ya hemos entendido por qué el ventricular septal defect puede volverse cianosante a través del síndrome de Eisenmenger. Al final, todas las patologías no cianosantes te pueden hacer síndrome de Eisenmenger. ¿Qué es el síndrome de Eisenmenger? Una comunicación que era de izquierda a derecha, ahora se vuelve de derecha a izquierda y por lo tanto manda sangre desoxigenada a las cavidades izquierdas. Punto importante, doctores, para el examen. Causa de ventricular septal defect, consumo de alcohol materno. Puede hacer hipertensión pulmonar, puede hacer hipertrofia del ventrículo derecho y eso nos lleva al síndrome de Eisenmenger. Hablemos ahora de la comunicación interauricular, del ASD. Entonces, la asociación más importante es que los pacientes, pregunta de examen, con síndrome de Down, te pueden hacer comunicación interatrial. Además de que los pacientes con síndrome de Down te pueden hacer más fácilmente el Alzheimer, ellos también te pueden hacer ciertas atresias, pero en el tema cardíaco, importante, cuando te hablen de un paciente con ASD, con comunicación interatrial, piensa en síndrome de Down. Ahora, ya vimos que todas las patologías no cianosantes, dentro de ella está la comunicación interauricular, nos pueden hacer síndrome de Eisenmenger. Pero además del síndrome de Eisenmenger, coloquemos aquí síndrome de Eisenmenger, la comunicación interauricular te puede hacer émbolos paradóxicos. Y vamos a ver por qué. Entonces representemos nuevamente nuestro corazón esquemático. Entonces, ya sabemos que una comunicación aquí es interventricular, por lo tanto una comunicación acá es interatrial, entre atrios, entre aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién tiene más presión, la aurícula derecha o la aurícula izquierda? Por obvias razones, tiene más presión la aurícula izquierda porque tiene que tratar de meter la sangre a un ventrículo que tiene más fuerza que el ventrículo derecho. Entonces, las presiones son más altas en la aurícula izquierda que en la aurícula derecha. Por lo tanto, el flujo se va a mover de izquierda a derecha. Por lo tanto, se mete sangre oxigenada en los lados desoxigenados. Por lo tanto, la sangre que sale hacia la aorta sigue siendo oxigenada y eso hace de que no sea cianosante. Pero ¿qué sucede? Va a pasar la misma situación que sucede en la comunicación interventricular. En algún momento la aurícula derecha se va a cansar, se hipertrofia, aumenta las presiones y ahora la comunicación se vuelve de derecha a izquierda, se mete sangre desoxigenada, sale por la aorta sangre desoxigenada y eso causa cianosis. Entonces una patología no cianosante se vuelve cianosante secundario al síndrome de Eisenmenger. Ahora, punto importante, puede suceder de que antes de que se haga esa hipertrofia o durante el proceso de la hipertrofia pase lo siguiente. Recuerda que a la aurícula derecha llega la confluencia de las venas cavas. Las venas cavas traen el retorno venoso. Al final, esas venas cavas vienen recogiendo sangre de todo el cuerpo y resulta que el sistema venoso, debido a que es un sistema de capacitancia de menor velocidad de flujos, puede hacer más fácilmente trombos. Entonces esos trombos se van yendo hacia la aurícula derecha a través de la vena cava y cuando el flujo se cambió de derecha a izquierda, esos trombos lo que van a hacer es pasar a las cavidades izquierdas. Trombos que se habían creado en el sistema venoso y a eso se le denomina émbolos paradóxicos. ¿Qué es un émbolo paradóxico? Es un trombo del sistema venoso que ahora se ha metido en el sistema arterial, porque el sistema arterial hace parte del corazón izquierdo. El corazón izquierdo maneja sangre arterial, sangre oxigenada. Entonces un trombo venoso viene y pasa a la aorta y de la aorta puede subir al cerebro o puede irse a la circulación mesentérica y causar isquemia del intestino. Entonces una comunicación interauricular puede darnos dos complicaciones, émbolos paradóxicos o el síndrome de Eisenmenger. Importante. Hablemos ahora del PDA o del ductus arterioso persistente. Primer punto, cada que el examen te diga que ausculta un paciente y te dice la palabra like machine, es decir, que siente como que está auscultando una maquinaria, de una, sin pensarlo, vas a decir en el examen que es un ductus arterioso persistente. Primer punto. Segundo punto, está asociado a rubela. Entonces, pacientes que tienen infecciones por rubela durante el embarazo, los niños cuando nacen te pueden hacer ductus arterioso persistente. ¿Qué es el ductus arterioso persistente? Entonces, imaginemos nuestro corazón esquemático. Nuevamente, los 4 puntos valvulares. Entonces tenemos tricuspidio, mitral, pulmonar, aórtico. Aquí sale la arteria pulmonar, va a oxigenarse a los pulmones. Cuando la sangre se oxigena en los pulmones, va a salir ya oxigenada para entrar a través de la vena pulmonar a la aurícula izquierda, pasar por válvula mitral, pasar por válvula aórtica para salir a la arteria aórtica. Ahora hagamos una representación de algo que pasa en la circulación fetal. Sucede que la arteria aorta tiene una comunicación con la vena pulmonar, con la arteria pulmonar, perdón, en este punto. Entonces funciona como algo así. Esa comunicación está dada para la circulación fetal y es normal. ¿Qué sucede? El bebé, mientras está intraútero, no va a inspirar en sus pulmones aire. Él lo que hace es deglutir agua para mantener los alvéolos distendidos. Pero la circulación de oxigenación llega por la mamá, esto pasa a la aurícula derecha, hay una comunicación interauricular que es normal, hay una comunicación interventricular que es normal,
y hay una comunicación del ductus arterioso que es normal. Es decir, el bebé en gestación tiene shunts que son normales. Y esos shunts permiten que la sangre oxigenada que en la vida fetal embrionaria se está manejando en el lado derecho de forma normal, pasan al lado izquierdo para que sigan su curso de oxigenación. Entonces ese proceso de comunicaciones intraauriculares, interventriculares y de ductus arterioso en la gestación son normales. Pero el niño nace. El mismo estrés del nacimiento lleva a que el ductus se cierre y el proceso de maduración embrionaria ya ha cerrado las comunicaciones. Por lo tanto, eso se ve obligado a que ahora la sangre pase al pulmón y del pulmón se meta ahora a las cavidades izquierdas. Por alguna razón, este niño no cerró el ductus arterioso, entonces queda persistente. Al quedar persistente, ¿qué sucede? Recuerda, las cavidades izquierdas tienen mayor presión, pero hacen que se pase la sangre hacia el lado derecho a través del ducto. Pero la arteria pulmonar se cansa de esas presiones, se engrosa, hace hipertensión pulmonar y ahora devuelve el flujo que venía de izquierda a derecha, lo devuelve ahora de derecha a izquierda y se hace el síndrome de Eisenmenger nuevamente. Entonces volvemos al mismo punto. Toda patología no cianosante no es cianosante en un inicio, pero se puede volver a cianosis por el síndrome de Eisenmenger si no se interviene. Entonces, en PDA, ASD y VSD siempre vamos a hablar de patología no cianosante en un inicio, pero si no se interviene por síndrome de Eisenmenger se vuelve cianosante. ¿Qué es cianosante? Porque está mezclando CO2 hacia las cavidades izquierdas. ¿Qué trae el síndrome de Eisenmenger? Hipertrofia del ventrículo derecho, hipertrofia de la arteria pulmonar que se ve representado como hipertensión pulmonar. Importante. Adicional, el ASD, aparte del síndrome de Eisenmenger, te puede hacer émbolos paradójicos. Importantísimo. Hablemos ahora de las patologías cianosantes. Entonces, recuerda cuando hablamos de las patologías cianosantes, son las patologías de las T. Entonces, la primera es la tetralogía de Fallot. Entonces, cuando hablamos de tetralogía de Fallot, imaginemos nuevamente nuestro corazón esquemático. Entonces, como su nombre lo dice, tetra, 4. Hay 4 cosas que están pasando que están generando la patología. Entonces, la primera que podemos hablar es el PSD. Es decir, hay una comunicación interventricular. Entonces, primera situación, hay comunicación entre los ventrículos. Segunda situación, hay una estenosis de la válvula pulmonar. Entonces, la válvula pulmonar está estenótica. Tercera situación, debido a la comunicación interventricular el flujo se mueve de izquierda a derecha. Ahora se han aumentado los volúmenes en la cavidad derecha del ventrículo, estos volúmenes están aumentados, pero tiene más dificultad para salir porque la válvula está estenótica. Entonces eso genera más generación de hipertrofia en el ventrículo derecho. Entonces, secundaria a esas dos causas, nos aparece hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Por qué esa hipertrofia? Estás mandando más volumen a las cavidades derechas y aparte de eso, para sacar el volumen encuentras una estrechez por la estenosis pulmonar. Y además, la aorta hace un acabalgamiento. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está la arteria pulmonar y la aorta normalmente debería de salir así. Hace una porción ascendente, hace un callado y después hace una porción descendente. En vez de mirar hacia ese lado, la aorta se viene y se monta encima de la arteria pulmonar, lo cual le causa más estrechez a la arteria pulmonar, más dificultad a la salida, más complicación. Entonces nos aparece el acabalgamiento de la aorta. ¿Qué define el pronóstico? Pregunta de examen. En un paciente que tiene tetralogía de Fallot, el grado de la estenosis pulmonar. Entre más alto sea el grado estenótico de la estenosis de la válvula pulmonar, más graves son los síntomas. Importante.
todas las patologías cianosantes de las T son problemas en la migración de la cresta neural. Cada que haya un problema en la migración de la cresta neural se pueden generar patologías cianosantes, entre ellas la tetralogía de Fallot. Entonces, ¿cuál es la causa de la tetralogía de Fallot? Falla en la migración de la cresta neural. Hablemos de la segunda, transposición de grandes vasos. Entonces, para hablar de transposición de grandes vasos, coloquémoslo aquí, hay que hablar de un evento de desarrollo embrionario. Sucede que a grandes rasgos, cuando se está formando nuestro corazón en la etapa gestacional, nosotros venimos los vasos grandes de un tronco arterioso único. Ese tronco arterioso único, a grandes rasgos, sufre dos procesos. El primero se llama septación y el segundo, dibujémoslo acá, se denomina espiralización. ¿Por qué? Cuando se septa el tronco arterioso único, se forma la arteria pulmonar y se forma la aorta. Entonces, la que está en azul es la arteria pulmonar, la que está en rojo es la aorta. Pero si notan, este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo. Es decir, aquí estaba la arteria pulmonar, aquí estaba la aorta. Cuando el tronco pulmonar, el tronco arterioso único hace septación, gracias a la migración de la cresta neural, se separa en dos vasos, como algo parecido a lo que pasa con la tráquea y el esófago. La tráquea y el esófago vienen siendo un solo tubo, pero viene un proceso que los divide y por eso se forman las atresias tráqueo-esofágicas, porque hubo un problema en la división y en algún punto quedaron pegadas. Lo mismo sucede aquí. Por migración de la cresta neural, el tronco arterioso único se divide y queda en aorta y arteria pulmonar. Por esa razón, la arteria pulmonar, a pesar, dibujemos acá otro corazón, este es nuestro corazón, supongamos que aquí está la arteria pulmonar y aquí está la aorta. Por esa razón, la arteria pulmonar, a pesar de llevar sangre desoxigenada, es decir, sangre venosa, se llama arteria pulmonar, porque viene del tronco arterioso único, viene del mismo tejido de la aorta. Pero si notan, aquí los he dibujado al revés. La aorta debería de estar acá y la arteria pulmonar debería de estar acá. Pero en el proceso de septación quedan así. La arteria aorta queda hacia el ventrículo derecho y la arteria pulmonar queda hacia el ventrículo izquierdo. Después, por la misma migración de la cresta neural, se da un proceso de espiralización, es decir, sucede un entrecruce. Lo que estaba de un lado se va para el otro. Entonces se entrecruzan. Básicamente, hacemos el proceso de cruce, proceso de espiralización. Entonces se cruza. La aorta se va para el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar se va para el ventrículo derecho. Entonces, gracias al proceso de espiralización, aquí está ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Ahora queda la aorta en el ventrículo izquierdo y queda la arteria pulmonar en el ventrículo derecho. ¿Qué es el problema? Primer punto, podemos tener problemas en la septación, podemos tener problemas en la espiralización del proceso de la migración de la cresta neural. Entonces, si el problema es de la espiralización, queda la aorta en el ventrículo derecho y queda la arteria pulmonar en el ventrículo izquierdo. Y eso se denomina transposición de grandes vasos. Entonces, cuando estamos hablando de transposición de grandes vasos, quiere decir que el ventrículo derecho tiene como salida a la aorta y tenemos que decir que el ventrículo izquierdo tiene como salida a la arteria pulmonar. Entonces, la transposición de grandes vasos se da por falla en la migración de la cresta neural exactamente en el proceso de espiralización. ¿Qué tipo de pacientes aumentan el riesgo de falla en el proceso de la espiralización de la migración de la cresta neural? Las mamás con diabetes pueden generar en sus hijos alteración en la espiralización. Importante. Ahora, aquí mismo podemos hablar del tercer factor. El tercer factor se denomina tronco
arterioso único. Entonces, cuando hablamos de tronco arterioso único, ya lo hemos definido. En nuestro proceso embrionario de formación de nuestro corazón, todo viene en la parte tanto de aorta como de arteria pulmonar de un tronco arterioso único. Si no hay septación, nos quedamos con ese tronco arterioso único y eso genera una patología cianosante. Entonces, el tronco arterioso único se da también, como todas las patologías cianosantes, por falla en la migración de la cresta neural, específicamente en el proceso de septación. Y hablemos de la atresia tricuspidea. Entonces, imaginemos nuestro corazón esquemático, la atresia tricuspidea. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos 4 puntos valvulares. Esos 4 puntos valvulares son la tricúspide, la mitral, la pulmonar y la aorta. ¿Qué es atresia? Algo que no se formó adecuadamente. Entonces, eso quiere decir que la válvula tricuspidia no se está formando adecuadamente. Como no se forma adecuadamente, entonces esta válvula no existe. Al no existir, cuando la sangre por retorno venoso quiere venir a llegar a la aurícula derecha, no puede pasar. Al no poder pasar, el ventrículo derecho nunca se va a ejercitar. Al ventrículo derecho nunca ejercitarse porque su masa muscular no se contrae, porque nunca recibe volumen, hace hipoplasia del ventrículo derecho. Pregunta de examen. ¿Y cómo se ve eso? Entonces imaginemos que el corazón ahora se vuelve así. Entonces tenemos aquí la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Como no existe válvula tricuspidia, cuando la sangre llega, se estanca ahí, no tiene cómo bajar o moverse hacia el ventrículo derecho, por lo tanto el ventrículo derecho se vuelve flácido, se vuelve totalmente en ausencia de contracción. Entonces eso genera hipoplasia del ventrículo derecho. ¿Qué sucede? Por obvias razones eso es incompatible con la vida. Nace el niño y ¿cómo manda la sangre a los pulmones para oxigenarse? Cianosis y muerte casi que a los 30 segundos o al minuto de haber nacido. Mientras está intraútero no hay problema, porque recuerda, no necesitamos oxigenar en los pulmones. Pasamos por el shunt fisiológico de la vida fetal y pasa la sangre y puede ser mandada a todos los tejidos de forma oxigenada. Por lo tanto, para que estos niños puedan vivir, necesitan 2 cosas. Comunicación interauricular para que puedan seguir mandando la sangre por ese lado y comunicación interventricular para que puedan darle amplitud a ese ventrículo derecho que se ha colocado flácido. Entonces, los niños con atresia tricuspidia necesitan comunicaciones interatriales e interventriculares para poder sobrevivir. Si esas comunicaciones se han cerrado, el niño se muere cuando nace. Por último, la coartación de la aorta. Entonces, es una patología típica que nos pueden evaluar con el síndrome de Turner. Entonces, cuando te hablen de coartación de la aorta, piensa que posiblemente están evaluando síndrome de Turner. Y es sencillo. Entonces, imaginemos nuevamente nuestro corazón esquemático. Tenemos 4 puntos valvulares. Entonces, recordemos tricuspidio, mitral, pulmonar, aorta. Y aquí nos vamos a centrar en la aorta. Por alguna razón, la aorta se adelgaza en uno de sus puntos y a ese adelgazamiento se le denomina coartación de la aorta. Es decir, se estrechó. Y debido a que se estrechó, ¿qué va a suceder hacia arriba de la estrechez? Coloquémoslo aquí en otro color. ¿Qué sucede hacia arriba de la estrechez? ¿Qué sucede hacia abajo de la estrechez? Entonces imagina que aquí la sangre pasa y se devuelve, se aumentan los volúmenes, posiblemente aquí hay unas arterias tributarias o unas arterias ramificadas de la aorta, eso genera hipertensión por encima de la coartación y típicamente esas arterias
coloquémoslas aquí en un color diferente, esas arterias que están como ramificaciones por encima de la coartación son las arterias intercostales. Entonces tú le vas a palpar el pecho a esos niños y es pulsátil en cada espacio intercostal. Entonces hacen hipertensión por encima de la coartación. Pero resulta que el volumen que puede pasar después de la coartación es menor. Entonces cae el volumen después de la coartación. ¿Por qué? Por la estrechez. Entonces estos pacientes hacen hipotensión por debajo de la coartación. Típicamente el examen quiere colocarnos ese estado de hipertensión que se da en los espacios intercostales como erosión de las costillas. ¿Por qué? Al tener hipertensión hay menos volumen, hay menos flujo. Las costillas, los huesos costales reciben menos sangre. Al recibir menos sangre, en un niño que está en proceso de crecimiento le ocasiona erosiones óseas, erosiones costales. Entonces, ahora viene un punto. Podemos tener coartación de la aorta en un adulto o coartación de la aorta en un niño. Entonces, en el adulto, esa hipertensión por encima de la coartación se expresa en hipertensión en los brazos. Y esa baja presión después de la coartación se expresa en hipotensión, perdón, estoy hablando acá en los adultos, en hipotensión en las piernas. En cambio, en los niños se puede expresar esa hipotensión en las piernas más como cianosis. Y por eso, cianosis en las piernas, por eso la coartación se define como una patología cianosante. Importante ese aspecto, doctores. De esa forma, hemos hablado sobre las patologías embrionarias estructurales, tanto cianosantes como no cianosantes. Punto importantísimo en el examen. Ahora hablemos sobre vasculitis. Entonces coloquemos aquí vasculitis. Vasculitis es una pregunta fija de examen y la vasculitis que más preguntan es la vasculitis de Wegener. Pregunta fija de examen. Entonces, como es la pregunta más típica de las vasculitis, no está de más que hablemos de todas las vasculitis. Pueden aparecer como opciones de distracción o puede aparecer otras opciones como pregunta. La más preguntada, Wegener. La segunda más preguntada, poliarteritis nodosa. ¿Por qué? Porque se asocia a antígenos de hepatitis B. La tercera más preguntada está la arteritis de la temporal, que también es llamada Giant Cell. Tienes que tener esas tres vasculitis súper entendidas y enfocadas a lo que necesita el Step 1. Entonces empecemos a clasificarlas. Entonces las vasculitis se clasifican de acuerdo al tamaño del vaso que están afectando. Entonces podemos hablar de vasculitis de vasos pequeños, podemos hablar de vasculitis de vasos medianos o podemos hablar de vasculitis de vasos grandes. Entonces, las vasculitis de vasos pequeños, pregunta de examen, está la vasculitis de Wegener. Segunda vasculitis de vasos pequeños, está la poliangitis microscópica. Tercera vasculitis de vasos pequeños, está la de Church-Strauss. Y la última, la púrpura de Genotion-Lane. Dentro de las vasculitis de vasos medianos, tenemos la poliarteritis nodosa, pregunta de examen. Además de eso, tenemos la de Berger y la tipo Kawasaki. Entonces tenemos Kawasaki y Berger. Dentro de las vasculitis de vasos grandes, tenemos Giant Cell o también llamado la temporitis de la temporal o la arteritis de la temporal, quise decir. Y también tenemos dentro de los vasos grandes Takayasu. Entonces aquí hay una forma fácil de entender. Primero, piensa que las vasculitis de los vasos pequeños es las vasculitis de los alemanes. Piensa que la vasculitis de los vasos medianos es Pokémon. Y piensa que las vasculitis de los vasos grandes es un samurái
gigante. ¿Qué quiere decir eso? Si notas, Wenneger, Enoch, Sean Lane suenan como nombres alemanes. Si notas, poliarteritis nodosa. La Berger también se llama obliterans y la Kawasaki forman casi la palabra Pokémon. Y Takayasu suena a un samurái un poco enojado. Giant de gigante, entonces un samurái gigante. Ahora, las que tienes que tener claras son Wenneger, poliarteritis nodosa y la arteritis de la temporal. Pregunta fija de examen alguna de esas tres y sobre todo Wenneger. Entonces empecemos a hablar de la vasculitis de Wenneger. Entonces la vasculitis de Wenneger la planteamos en un paciente que tiene afectación en forma de C. ¿Eso qué quiere decir? Haz de cuenta que aquí está la nariz del paciente, estos son los ojos. Haz de cuenta que aquí están los pulmones del paciente y haz de cuenta que aquí están los riñones del paciente. ¿Eso qué quiere decir? La vasculitis de vasos pequeños tipo Wenneger te afecta la nasofaringe, te afecta los pulmones y te afecta los riñones. La distribución es en forma de C. Entonces tiene afectación de nasofaringe, tiene afectación pulmonar y tiene afectación renal. Nasofaringe te genera sangrados, pulmones te genera hemoptisis y renal te genera rapid progressive glomerulonefritis. Glomerulonefritis de progresión rápida. Pregunta de examen. Fijo, te lo van a preguntar en patología renal o en patología cardiovascular o en patología pulmonar. Entonces, ¿por qué puede ser una buena pregunta de examen? Porque te están asociando renal, pulmonar y cardio con la parte de vasculitis. Entonces, ¿qué te hace la patología tipo Wenneger? Afectación de nasofaringe, pulmones y riñones. ¿Qué te hace en nasofaringe? Sangrado continuo. ¿Qué te hace en la parte de pulmón? Hemoptisis. ¿Qué te hace en la parte de riñón? Una afectación que es una glomerulonefritis de rápida progresión. Entonces podemos decir que es la enfermedad de la C, porque empieza como una distribución de C y aparte de eso te hace anticuerpos, pregunta de examen, tipo C-ANCA. ¿Qué son los anticuerpos C-ANCA? Los anticuerpos C-ANCA son anticuerpos contra el neutrófilo. Resulta que imaginemos que esto es un neutrófilo e imaginemos que esto por acá es como la forma del centro de ese neutrófilo. Todo lo que está aquí se llama citoplasma y todo lo que está aquí se llama periferia. Si tenemos anticuerpos contra la periferia se llaman pi-ANCA. Es decir, anticuerpos contra los neutrófilos en la periferia. Si tenemos anticuerpos contra el citoplasma, eso se llama ci-ANCA, es decir, anticuerpos contra el neutrófilo del el citoplasma del neutrófilo. ¿Cuáles son los anticuerpos que te hace Wenneger? Pregunta de examen. C-ANCA, no pi-ANCA. Te hace C-ANCA, C-ANCA. Importante. Anticuerpos antineutrófilo contra el citoplasma. ¿Cómo es la distribución en forma de C? Afecta nasofaringe, pulmones y riñones. ¿Qué hacen los riñones? Pregunta de examen. Rapid Progressive Glomerulonefritis. Pregunta de examen. Ahora, el examen te quiere confundir con el Churg-Strauss o con la poliangitis microscópica. Entonces hagamos un cuadro entre los tres. Wenneger, Churg-Strauss y la poliangitis microscópica. Los tres son afectaciones de vasos pequeños. Entonces ya aprendimos que Wenneger nos va a hacer C-ANCA. Ya aprendimos que Wenneger se distribuye en forma de C. Entonces dibujemos nuestro muñequito de nuevo. Entonces la distribución hace que se meta en la nasofaringe, pase a los pulmones y se vaya a los riñones. Distribución en forma de C. Afecta nasofaringe, afecta pulmones y afecta riñones. ¿Eso qué hace?
sangrados y genera Rapid Progressive Glomerulonephritis. Ahora, ¿qué nos hace Churg-Strauss? Entonces, Churg-Strauss nos afecta pulmón. Churg-Strauss nos afecta corazón. Pero el Churg-Strauss hace la característica como si fuese un paciente alérgico. Entonces el paciente te hace eosinofilia, el paciente te hace asma y el paciente te hace granulomas, que es la presentación típica del paciente alérgico. Entonces piensa que cuando el examen te quiere describir Wenneger, pero te quiere confundir con poliangitis microscópica, mira si el paciente tiene perfil alérgico o no. Y además, la gran diferencia, Churg-Strauss te hace pi-ANCA, no si-ANCA. Entonces tienes diferencias. Te quiere hacer parecer que es un Wenneger, pero es que el paciente es alérgico y tiene pi-ANCA. Eso no es Wenneger, eso es Churg-Strauss. Generalmente el examen está buscando a que contestes Wenneger, pero te quiere confundir con Churg-Strauss. Ahora, la poliangitis microscópica es como una mezcla de los dos. Entonces, el paciente primero no te hace CIANCA, te hace PIANCA. Entonces, primera conclusión, ¿cuál es el único que te hace CIANCA? Wenneger, que casi siempre es la respuesta correcta. Segundo, te lo quieren hacer parecer a los dos porque el paciente tiene afectación pulmonar y el paciente tiene afectación renal. Entonces te dicen paciente con Rapid Progressive Glomerulonephritis, hemoptisis, y de una se te viene a la mente Wenneger. Pero te dicen que tiene pi-ANCA, entonces dices ya no es Wenneger. Ese paciente es una poliangitis microscópica. Importantísimo, doctores. Y por último, dentro de las vasculitis de vasos pequeños, está la púrpura de Henoch-Schönlein. La púrpura de Henoch-Schönlein básicamente es típica en niños post estado de infección de mucosas. ¿Cuáles son las dos mucosas más grandes de nuestro cuerpo? Pulmones y sistema gastrointestinal. Entonces, el paciente viene de alguna infección viral, pulmonar o gastrointestinal. Y después de eso, el paciente te empieza a hacer falla renal por nefropatía tipo IgA. ¿Dónde se produce o dónde hay mayor respuesta de IgA? En las mucosas gastrointestinales o en la mucosa pulmonar. Por esa razón, normalmente después los niños de tener infecciones pulmonares o gastrointestinales pueden hacer nefropatía tipo IgA y eso genera un sangrado gastrointestinal y puede generar unas manchas de sangrado en la piel y eso se da por vasculitis. Entonces ahí hemos hablado sobre las vasculitis de vasos pequeños. Ahora hablemos sobre las vasculitis de vasos medianos. Entonces recuerda que estuvimos hablando que las vasculitis de vasos medianos teníamos a la poliarteritis nodosa, al Kawasaki y al Berger. El Berger también es llamado la poliangitis obliterante. Ahora, ¿qué sucede? La más preguntada, la poliarteritis nodosa. Pregunta fija de examen. ¿Qué te va a decir el examen para poliarteritis nodosa? Dos características para que lo identifiques en tu examen. Primera, siempre que te digan que un paciente tiene afectación de muchos vasos sanguíneos, pero no tiene afectación de los vasos pulmonares, piensa en poliarteritis nodosa. Entonces, no afecta vasos pulmonares. Es la característica más grande que el examen siempre muestra cuando te quiere evaluar poliarteritis nodosa. Y lo segundo es que hacen positividad para antígenos de hepatitis B sin tener hepatitis B. Si te dice paciente joven, mujer, 35 años, con presencia de afectación tipo vasculitis de vasos medianos que no afecta a los vasos pulmonares y tiene positividad para antígenos para hepatitis B, pon que es una poliarteritis nodosa. Es todo lo que tienes que saber para identificar tu pregunta. La otra cara de las vasculitis de vasos medianos la tiene Kawasaki y la tiene Berger. ¿Qué sucede? Kawasaki, como todos sabemos, es expresado en los niños.
Entonces, el paciente, básicamente por alguna infección, el paciente te hace inflamación de las coronarias y te hace dilataciones aneurismáticas en las coronarias y se puede infartar. Entonces, si te hablan de un infarto en un niño en un estado postinfeccioso, piensa que es una vasculitis por Kawasaki. El otro punto es que nos aparece la mnemotecnia Kawasaki-CARS. ¿Qué sucede? Resulta que para efectos del examen, la mnemotecnia Kawasaki-CARS te va a funcionar mucho. ¿Por qué? Cada que el examen te diga que hay un rash, que hay un eritema de palmas y plantas de los pies, vas a pensar siempre inmediatamente en Kawasaki, Coxsackie virus A, Rickettsia y sífilis. Son las únicas patologías infecciosas que el examen te va a decir que hacen rash de palmas y plantas de los pies. Típico. Entonces, ¿qué es lo que necesitas entender en Kawasaki-CARS? Que hace rash en palmas y plantas. Si te dicen que el niño hace rash en palmas y plantas y se está infartando, piensa que es Kawasaki. Berger está asociado al consumo de cigarrillo. Entonces, si el paciente te dice que está haciendo una vasculitis y que es un fumador, piensa en Berger. Importante. La más preguntada de los vasos medianos es la poliarteritis nodosa. Pregunta de examen. Ahora hablemos de las vasculitis de los vasos grandes. Entonces es el samurái gigante. Entonces nos aparece Takayasu y Giant Cell. La más preguntada, Giant Cell. Entonces coloquemos aquí Giant Cell y Takayasu. Entonces vamos a hacer como un comparativo porque el examen va a querer confundirte entre las dos, pero normalmente la opción correcta es Giant Cell. Resulta que células gigantes lo que hace es afectar ramas de la carótida y ramas de la arteria temporal. La más evaluada son la arteria temporal. Te voy a escribir cómo te dice el examen. Entonces te va a decir que es una mujer con antecedente de lupus o con tiroiditis de Hashimoto o alguna patología autoinmune. Normalmente mayor de 50 años, porque Takayasu normalmente es menor de 50 años. Te va a decir que esa paciente te consulta porque está un poco preocupada porque ha perdido la visión en uno de sus ojos. Aparte de eso, ha sentido continuas cefaleas últimamente. Le tomas una velocidad de eritrosedimentación y está por encima de 100. Le hacen una biopsia porque el doctor le ve como una lesión lineal en el área temporal en donde dice que está perdiendo la visión. Le hacen una biopsia y le encuentran una inflamación granulomatosa. ¿Cuáles son las palabras claves que tienes que entender en Giant Cell? Pérdida de la visión, velocidad de eritrosedimentación mayor de 100 y tiene una inflamación granulomatosa segmentada en la biopsia en una mujer mayor de 50 años. Pregunta de examen. ¿Qué complicación va a tener la paciente? ¿Se va a quedar ciega si no la tratas? ¿Cuál es el diagnóstico? Giant Cell o también llamado arteritis de la temporal. Pregunta fija de examen, doctores. Esas tres vasculitis te las van a preguntar. La poliarteritis nodosa dentro de los grandes vasos. Ahora, Takayasu se parece un poco. Solamente que Takayasu hace toda la inflamación granulomatosa, eleva la velocidad de eritrosedimentación, pero como no ataca la temporal, no afecta la visión. ¿Qué arterias ataca Takayasu? Ataca las ramas de la aorta. Por lo tanto, puede hacer en los pacientes deficiencia de pulso en los brazos. Pero la pregunta de examen casi siempre es Giant Cell. Pregunta de examen. De esa forma, hemos hablado de los aspectos de vasculitis y cardiopatías estructurales. Importantísimo. Vamos a hablar ahora sobre infarto agudo al miocardio.
Entonces recordemos que estuvimos hablando que el infarto agudo al miocardio va a ser una patología de evolución, va a ir de algo asintomático para llegar al infarto. Entonces partimos de la enfermedad coronaria asintomática. La enfermedad coronaria asintomática puede evolucionar a una angina estable. Una angina estable puede evolucionar a una angina inestable, un stable angina. Una angina inestable puede evolucionar después a un infarto agudo del miocardio, pero que no eleva el ST, entonces non-STEMI. Y un infarto puede ser también con elevación del ST, entonces tiene infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Recuerda que siempre planteamos evaluar ese aspecto de evolución patológica frente a 5 situaciones. Dolor, el paciente tiene o no tiene dolor, y si tiene, algo le quita el dolor, el paciente eleva o no eleva troponinas, hay o no elevación del ST, y cuál es la patología de la placa aterosclerótica. Entonces recuerda que el paciente con enfermedad coronaria sintomática tiene afectación coronaria, tiene afectación vascular, pero no hay síntomas. Como no hay síntomas, no hay dolor. El principal síntoma de la evolución es el dolor en el pecho. Como no hay dolor, no hay que darle nada para que lo mejore. Como no hay dolor, eso indica que todavía no hay isquemia, por lo tanto no eleva troponinas. Como no hay isquemia ni parcial ni completa, no hay ni depresión ni elevación del ST, entonces no hay movimiento del ST. Y debido a que no hay isquemia todavía es porque la placa tiene menos del 50% de obstrucción. Recordemos que la angina estable es porque ya aparecen síntomas, angina, síntomas anginosos. Entonces el dolor en la angina estable aparece al esfuerzo. Característica importante. Como el dolor aparece al esfuerzo, debería de mejorar al descanso. Entonces, ¿qué lo mejora? El descanso o el consumo de nitroglicerina. Como el paciente puede reperfundir, puede mejorar su perfusión cuando descansa, no va a elevar troponinas, no eleva CT, pero como ya los síntomas aparecen, entonces la placa está por encima del 70%. Pregunta de examen, ¿en qué momento aparecen síntomas cuando la placa está por encima del 70 al 75%? Ahora, el paciente evoluciona en su proceso patológico y se vuelve un stable angina, una angina inestable. ¿Qué es una angina inestable? Es una angina estable que ahora ha empeorado. ¿Qué es que ha empeorado? El paciente antes caminaba 5 bloques y le daba la angina, ahora camina 2 bloques y le da la angina. Entonces, a menor esfuerzo ya aparece el dolor. O al paciente le aparece el dolor al descanso. Normalmente nada lo mejora, pero todavía no hay elevación de troponinas ni de ST porque no alcanza todavía a cubrirse gran parte de la luz del vaso. Pero la obstrucción puede ser importante, pero menor al 100%. Cuando ya el paciente sigue evolucionando es porque le puede aparecer alguno de los dos tipos de infarto. ¿Cuáles son la diferencia entre los dos tipos de infarto? Primero, el dolor va a aparecer al descanso. Segundo, el paciente nada lo va a mejorar. Tiene el dolor y nada le quita el dolor. Tercero, punto importante. El infarto sin elevación del ST eleva troponinas. En cambio, el infarto con elevación del ST puede elevarlas o puede tenerlas normales. Importante. Por lo tanto, unas troponinas normales en un infarto con elevación del ST no quiere decir que no se esté infartando. El electrocardiograma prima por encima de las troponinas. El paciente eleva ST, como su nombre lo dice, no eleva el ST, entonces no hay elevación. Como su nombre lo dice, sí eleva el ST, entonces sí hay elevación. En la trombosis de la parte del infarto sin elevación del ST, el principio es sencillo. Imaginemos que tenemos las 3 capas del corazón, coloquémoslo en otro color. Tenemos las 3 capas del corazón. Y aquí viene una arteria irrigando las 3 capas. Este es el epicardio,
este es el miocardio y este es el endocardio, que es donde da la endocarditis. ¿Qué sucede? Imaginemos que tenemos una placa ateromatosa que cubre el 100% en este punto. Cuando la sangre quiere irrigar, no puede irrigar ni el epicardio, ni el miocardio, ni el endocardio. Eso eleva el ST. Entonces, la elevación del ST quiere decir que las 3 capas del músculo cardíaco están afectadas. Pero ahora imaginemos que no está sucediendo esa situación. Imaginemos que se hizo una placa casi cercana al 100%, pero aquí. Eso permite que se irrigue esta capa, pero no se irriga el endocardio. Eso hace depresión del ST. Entonces, cuando tenemos depresión del ST, puede ser por un infarto que no está afectando las 3 capas. Ahora, podemos tener una placa ateromatosa aquí en el inicio del 90%. Pasa muy poca sangre aquí. Casi que no es suficiente para poder dar las demandas incluso al descanso. Se empiezan a isquemizar estas capas, pero esta todavía no, y alcanza a recibir muy poca, pero le duele al paciente. No eleva el ST. Importante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos un infarto sin elevación del ST, lo más importante son las troponinas, porque así no eleve el ST, las troponinas te está indicando que se está isquemizando. No alcanza a tener el 100% de isquemia, pero está muy cerca. En cambio, en la elevación del ST, como lo hemos visto, el 100% está ocluido. Recuerda que el principal síntoma del paciente que se está infartando es el dolor, pero resulta que pueden haber síntomas asociados. El paciente con dolor se pone ansioso, se pone sudoroso, entonces aparece la disnea. Entonces, como principal factor de síntoma asociado está la disnea. Recuerda que ese dolor tiene que tener 3 características. Entonces, el dolor debe de ser típico, subesternal, empeora con el esfuerzo y puede mejorar con la nitroglicerina. Si el dolor tiene 3 de 3, es un dolor típico. 2 de 3 es un dolor anginoso atípico, pero es anginoso. Si tiene 1 o 0, no es un dolor anginoso. Importante. Recuerda que cuando estamos enfrente de un paciente que estamos sospechando un infarto agudo de miocardio, lo primero que tenemos que hacer es descartar la elevación del ST. ¿Es un infarto con o sin elevación del ST? ¿Por qué? Si tiene elevación del ST, quiere decir que se están obstruyendo todas las capas y este paciente hay que ir a meter una sonda rápidamente por cateterismo para ver si le colocamos un stent. Entonces, lo primero que hacemos cuando tenemos un paciente con dolor anginoso típico 3 de 3 o 2 de 3, que tiene todos los antecedentes típicos, obesidad, dislipidemia, etcétera, etcétera, es tomarle un electrocardiograma. Entonces, hay 2 signos dentro del electrocardiograma que nos indica que el paciente tiene un infarto con elevación del ST. Como su nombre lo dice, elevación del ST en más de 2 derivadas contiguas. O un bloqueo de rama izquierda de novo. Si el paciente tiene bloqueo de rama izquierda de novo, eso es equivalente a elevación del ST. Entonces, ¿qué pasa si el paciente tiene ese dolor típico con características anginosas, obeso, dislipidémico, en tratamiento con atorvastatina, etcétera, etcétera, y nos hace elevación del ST en 2 derivadas contiguas o hace un bloqueo de rama izquierda? Ese paciente se está infartando y se va para cateterismo inmediato. Pero ¿qué tal si ese paciente tiene el dolor típico y nos llega que el electrocardiograma no elevó el ST en ningún lado y no tiene bloqueo de rama izquierda? Esperamos por el reporte de las troponinas, porque recuerda que hemos descartado infarto con elevación del ST. ¿Por qué? Porque no elevó el ST. Pero entonces pasamos al siguiente. ¿Será que es un infarto sin elevación del ST? ¿Qué tenemos que esperar? Troponinas. Entonces, como esperamos por las troponinas, vamos a ver si las troponinas son positivas o son negativas. Salen positivas, ¿eso qué me indica? Son positivas, es un infarto sin elevación del ST, igual de urgente se va para cateterismo.
pero resulta que las troponinas me llegan negativas. ¿Lo mando para la casa? No. Entonces le hago a ese paciente una prueba de estrés, un stress test. Coloquemos lo diferente que va a aparecer ST. Stress test. Entonces recuerda que el stress test se puede hacer el paciente acostado sin hacer nada porque no puede correr porque medio camine y le da el dolor en el pecho. Entonces ese paciente que ya tiene una revascularización cardíaca, un CABG, o el paciente tiene falla cardíaca severa, entonces hay que hacérselo acostadito y ponemos ese corazón a latir con mecanismo farmacológico, dobutamina. O el paciente puede correr, todavía puede caminar, lo ponemos en la caminadora y vamos incrementando el nivel del esfuerzo a ver hasta qué punto puede elevar el ST. Y recuerda que además de hacerlo farmacológico o dinámico, podemos hacerlo con 3 evaluaciones. Entonces nos aparecía que lo podíamos hacer con electrocardiograma, con ecocardiograma o con medicina nuclear. Recuerda que con medicina nuclear se lo hacemos al paciente que tiene falla cardíaca o que ha tenido revascularización cardíaca, el CABG. Perdón. Cuando tomamos una prueba de estrés con electrocardiograma, cuando el electrocardiograma de base ha sido normal, no te mostró elevación del ST, no bloqueo de rama izquierda, no bloqueo de rama derecha, no bloqueo AB, no hay nada. Puedes hacer la prueba de estrés con electrocardiograma. Cuando haces ecocardiograma, cuando el paciente tiene un mal o un electrocardiograma alterado. Cuando lo haces con medicina nuclear, cuando el paciente tiene falla cardíaca o revascularización. Importante. ¿Qué estamos buscando cuando un paciente se está infartando? Elevación del ST. No hay elevación del ST, no se va para la casa. Se va a evaluación para infarto sin elevación del ST. Importante. Los dos tienen igual de urgencia de cateterismo. Hablemos ahora de falla cardíaca. Entonces recordemos que cuando estuvimos hablando de falla cardíaca, clasificamos al paciente para efectos farmacológicos en NIHA 1, en NIHA 2, en NIHA 3, en NIHA 4 y en NIHA 5. Recuerda que el paciente con NIHA 1 no tiene síntomas, pero es el paciente hipertenso, dislipidémico, con enfermedad coronaria sintomática, que potencialmente nos va a pasar en algún momento a NIHA 2, por eso ya se clasifica como NIHA 1. El paciente NIHA 2 te hace síntomas, el más importante es la disnea, a altos esfuerzos. El NIHA 3 te hace disnea a bajos esfuerzos. El NIHA 4 te hace disnea en reposo. Y aquí no sé por qué coloqué esto. Entonces tenemos 4 NIHAs, NIHA 1, NIHA 2, NIHA 3, NIHA 4. NIHA 1 sin síntomas, NIHA 2 síntomas a esfuerzos pesados, altos esfuerzos, NIHA 3 a esfuerzos bajos, NIHA 4 disnea a reposo. Entonces de entrada todos los NIHAs les vamos a colocar beta bloqueantes y ACE inhibitors, es decir, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces todos se van con eso de entrada. ¿Por qué? Porque han mostrado mejoría en la sobrevivencia a futuro. Ahora, a partir de NIHA 2 hacia abajo le vamos agregando NIHA 2 y todos los demás furosemida. NIHA 3 y todos los demás le agregamos dinitrato isosorbide, le agregamos hidralacina y le agregamos espironolactona. Pregunta de examen, nos van a preguntar hidralacina. Entonces recuerda que la hidralacina nos puede producir like lupus. ¿Qué es like lupus? Parece lupus, pero no es lupus. Estos pacientes que consumen ciertos fármacos, entre ellos la hidralacina, puede producir síntomas de lupus sin afectación visceral. ¿Cómo te das cuenta? Porque te hace anticuerpos antihistona. Pregunta de examen. Aparte de eso, la hidralacina es efectiva para el tratamiento de la hipertensión en el embarazo, porque es segura. Aparte de eso, la hidralacina es efectiva en el tratamiento de la hipertensión en falla renal crónica, estadio 4 o mayor. Paciente con falla renal crónica que quieres manejar hipertensión, el mejor, enalapril, captopril, ramipril, cualquiera de los IECAs o ACE inhibitors.
Pero si tiene falla renal estadio 4 en adelante, no le puedes dar inhibidores de la enzima convertidora a angiotensina, tienes que darle hidralacina. Entonces mira las 4 razones por las cuales te pueden preguntar hidralacina, pregunta de examen. Ahora, el paciente en estadio 4, en NIHA 4, tiene disnea en reposo, está sentado viendo televisión y se ahoga. Eso quiere decir que el ventrículo izquierdo no puede eyectar, por lo tanto se le ponen inotrópicos. Entonces el paciente en NIHA 4 se va con los beta bloqueantes, los ACE inhibidores, la furosemida, el dinitrato isosorbide, la hidralacina, la espironolactona y se le colocan inotrópicos. Importante. Recuerda que hay 3 fármacos que no debemos de dar en falla cardíaca en nuestro examen. Pregunta de examen. ¿Cuáles son? Metformina, tiazolinedionas y los antiinflamatorios no esteroideos. 3 fármacos contraindicados en falla cardíaca. No podemos dar metformina, no podemos dar tiazolinedionas, no podemos dar antiinflamatorios no esteroideos. Importantísimo. Vamos a hablar ahora sobre valvulopatías. Entonces recordemos que cuando estamos hablando de valvulopatías, dividimos el aspecto en 4 aspectos: estenosis aórtica, regurgitación mitral, estenosis mitral y regurgitación aórtica. Recuerda que tenemos unos puntos de auscultación, base y ápex. Recuerda que la base es arriba, el ápex es abajo. Entonces, cuando estamos hablando de aorta o pulmonar, es la base. Entonces, ¿dónde se localiza el soplo por estenosis aórtica? En la base. ¿En dónde se localiza la regurgitación por insuficiencia aórtica? En la base. ¿En dónde se localiza el soplo por regurgitación mitral? Entonces se localiza en el ápex. ¿En dónde se localiza el soplo por estenosis mitral? En el ápex. Entonces, primer punto importante. Recuerda que hay unas características específicas. Hablamos que los soplos pueden ser sistólicos o diastólicos. Y dependiendo si son sistólicos o diastólicos, eso va a generar unas características típicas. Entonces, sistólico es la estenosis aórtica o la regurgitación mitral. Si es diastólico, puede ser una estenosis mitral o puede ser una regurgitación aórtica. Recuerda que la estenosis aórtica hace el sonido crescendo, decrescendo. Perdón, crescendo, decrescendo. Recuerda que la regurgitación mitral hace el holosystolic blowing. Recuerda que la estenosis mitral hace el sonido tipo snap. Y la regurgitación aórtica decrescendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre en nuestro examen, ver el punto de auscultación en donde nos lo están mencionando y ver el nombre del soplo. Entonces, por lo tanto, podemos decir que la estenosis aórtica es crescendo, decrescendo, la regurgitación mitral es holosystolic blowing, la parte de la estenosis mitral es el snap y el sonido en la base de regurgitación aórtica es decrescendo. Recuerda que todo daño por regurgitación siempre va a ser infección o infarto. Entonces la causa es infección o infarto. Infección o infarto. Siempre. Pero recuerda que a la parte de la regurgitación aórtica se le suma la disección de la aorta. Importante. Recuerda, al final, casi todas las valvulopatías hay que hacerles reemplazo. Entonces, replacement, replacement, replacement. Pero recuerda que la estenosis mitral, debido a que se presenta en pacientes jóvenes, coloquémoslo aquí, paciente joven, después de una fiebre reumática, cuando cambias una válvula en un paciente es muy posible que toque volverla a cambiar a los 20 o 25 años o 30. Por lo tanto, a estos pacientes primero se les hace valvuloplastia
con balón, y cuando ya están viejos sí se les hace el replacement. Pero al final, cualquier daño valvular casi siempre es de recambio. Ahora, recuerda que toda regurgitación siempre se clasifica en aguda o en crónica, aguda o crónica. ¿Cuáles son los síntomas que nos hacen las regurgitaciones en agudo? En el caso de la regurgitación mitral, entonces el paciente nos puede hacer choque cardiogénico o nos puede hacer edema pulmonar. ¿Qué nos hace el paciente en regurgitación mitral en estado crónico? Signos de falla cardíaca y nos puede hacer fibrilación auricular. En cambio, ¿qué nos hace el paciente que tiene regurgitación aórtica en agudo? Nos puede hacer edema pulmonar y choque cardiogénico, igual que la otra. Pero en estado crónico nos puede hacer dolor en el pecho, chest pain, o nos puede hacer signos de falla cardíaca. Es importante. ¿Cuál es la característica típica del paciente con estenosis aórtica? Pregunta de examen. Normalmente es un paciente viejo con placa ateroesclerótica que te está siendo posiblemente asociado una válvula bicúspide. Importante. Entonces, cuando estamos hablando de valvulopatías, es importante que reconozcamos este cuadro, porque es lo que nos puede preguntar el examen. Ahora, esa valvulopatía clínicamente la estamos identificando con un soplo. Recuerda que los soplos los clasificamos de acuerdo al grado. Entonces tenemos soplos grado 1, grado 2, grado 3, 4, 5 y 6. Entonces el soplo grado 1 es cuando los sonidos normales del corazón son mayores que el soplo. Es decir, S1 y S2 son mayores que el soplo. Pero el grado 2 es cuando ya el soplo se iguala a los sonidos cardíacos. Además, el soplo grado 3 es cuando ya los sonidos cardíacos son más bajos que el soplo, es decir, el soplo suena más fuerte que los sonidos cardíacos. El soplo grado 4 es cuando ya hay un frémito palpable. El grado 5 es cuando escuchas el soplo sin presionar mucho el estetoscopio contra el pecho. Entonces está medio cerca del pecho el estetoscopio. Y el soplo grado 6 es cuando sin estetoscopio logras escuchar el soplo. Importante. Ahora, hablemos de los aspectos de las cardiomiopatías. Recuerda que las cardiomiopatías también las dividimos en 4 aspectos. Entonces, casi todas las cardiomiopatías son problemas de diástole. ¿Cuál es la única cardiomiopatía que tiene problema de sístole? La cardiomiopatía dilatada. Pero también tenemos la cardiomiopatía concéntrica, también tenemos la cardiomiopatía por hipertrofia asimétrica, que es la que le da a los jóvenes, o podemos tener la cardiomiopatía restrictiva. Entonces, como su nombre lo dice, cardiomiopatía dilatada es un corazón que está dilatado y por lo tanto tiene problemas para la contracción del ventrículo. Entonces, eso hace que se acumule mucho líquido en el ventrículo izquierdo y no lo pueda eyectar. Entonces, recuerda, tenemos al paciente, este es su corazón normal, pero resulta que ese ventrículo izquierdo se ha dilatado. Como está dilatado, está lleno de líquidos, se aumenta el end diastolic volume, pero no puede sacarlo del ventrículo, por lo tanto se disminuye el stroke volume y el cardiac output. Como está disminuido, está haciendo falla cardíaca. Entonces, estos pacientes típicamente de la cardiomiopatía dilatada son pacientes post-estados de isquemia. Entonces, los pacientes con infartos pueden hacer cardiomiopatías dilatadas, pero también no lo puede hacer el alcohol o el beriberi húmedo, wet beriberi. ¿Qué síntomas te hace el paciente? Todos los síntomas de falla cardíaca. Recuerda, ¿qué hace este líquido? Este líquido se empieza a devolver a las cavidades de la aurícula izquierda. Posteriormente se sigue regurgitando hasta que llega ¿a dónde? Al pulmón. Empieza a encharcarse, a llenarse ese pulmón de líquidos. Eso hace edema pulmonar. Y eso también se puede representar en ortopnea, disnea paroxística nocturna, la disnea, los estertores a la auscultación, el edema, etcétera, etcétera. Entonces, este paciente te hace todos los síntomas de falla cardíaca, te hace ortopnea, disnea paroxística nocturna,
te hace todos los síntomas de sensación de ahogo. ¿Cómo lo diagnosticas? Con ecocardiograma transtorácico. ¿Qué le vas a dar? Entonces tienes que mejorar toda la función de líquidos de movilización de este paciente. Entonces lo vas a hacer con beta bloqueantes, ACE inhibitors y furosemida. Pero eventualmente el paciente va a necesitar trasplante. Concéntrica. Recuerda que la concéntrica funcionaba un poco diferente. Este es el corazón del paciente. Esta es la aorta del paciente. Y la aorta va a representar la resistencia vascular sistémica. ¿Qué hace? Por hipertensión, el radio se estrecha. El radio de estar de este tamaño ahora está de este tamaño. Eso significa incremento de la presión arterial. Por incremento de la presión arterial, ¿qué tiene que hacer el ventrículo izquierdo? Hipertrofiarse. ¿Para qué? Para poder ganarle a esa presión de la aorta y lograr sacar la sangre de aquí y ponerla acá afuera. Por lo tanto, hace una cardiomiopatía hipertrófica, concéntrica. ¿Qué es concéntrica? Que todos los lados crecen hacia el centro. Por lo tanto, el tamaño del ventrículo izquierdo se disminuye y eso hace que disminuya la capacidad de almacenar volumen. Entonces se disminuye el end diastolic volume, pero aumenta la aposcarga porque está aumentando la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿quién le está causando al paciente una cardiomiopatía concéntrica? La hipertensión arterial. Entonces, ¿qué síntomas te hace? Todos los síntomas de falla cardíaca. ¿Cómo ves esa hipertrofia? A través del ecocardiograma transtorácico. ¿Qué sucede? ¿Qué tienes que hacer en ese paciente? Tienes que ensancharle esas cavidades que están estrechas, tienes que ampliar esto. ¿Cómo lo amplías? Aumentando el end diastolic volume. ¿Cómo lo aumentas? Con líquidos o aumentando el tiempo de diástole. ¿Cómo se aumenta el tiempo de diástole? Bajando la frecuencia cardíaca. ¿Cómo bajas la frecuencia cardíaca? Con beta bloqueantes. Entonces a este paciente le podemos dar beta bloqueantes para que se estimule aumento del end diastolic volume y eso mejore el ensanchamiento de la cavidad del ventrículo izquierdo. Eventualmente al paciente hay que trasplantarlo. Si no le vas a dar beta bloqueantes, le puedes dar calcio antagonistas. ¿Cuáles? Pregunta de examen. Calcio antagonistas no dihidropiridínicos. ¿Cuáles son? Verapamilo, diltiazem. Pregunta de examen. Cardiomiopatía hipertrófica asimétrica. Entonces, esto es un problema de paciente joven, atleta, con buena masa muscular, alrededor de los 20 años, que hace muerte súbita. Su papá lo hizo, su abuelo lo hizo, su tío lo hizo. Todos los hombres de su familia han muerto de muerte súbita. ¿Qué es lo que pasa? Recuerda que este es el corazón del paciente. Recuerda que el tracto de salida de la válvula aórtica está más pegado hacia el lado septal. Por lo tanto, estos pacientes por un defecto genético sobresintetizan beta-miosina y lo que hacen es que hacen hipertrofia del septo. Cuando está haciendo la hipertrofia del septo, ocluye el tracto de salida de la válvula aórtica. Y eso genera síntomas parecidos al de la estenosis aórtica, pero en un paciente joven. Recuerda que la estenosis aórtica es típica en un paciente viejo, aterosclerótico, hipertenso, dislipidémico, y esto es un paciente sano que consume adecuada dieta, que no tiene problemas, que hace ejercicio, que es el capitán de su equipo, pero hace muerte súbita porque se obstruyó el tracto de salida y por lo tanto no sube sangre al cerebro. Típico en estos pacientes que hagan muerte súbita. Pregunta de examen. Entonces, como parece que fuese una estenosis aórtica, el paciente también te hace un soplo crescendo, decreciendo, pero ya no te lo hace en la base, es decir, no te lo va a hacer en el segundo espacio intercostal para esternal derecho, te lo va a hacer en el lado izquierdo para esternal. Mucho cuidado. Importante. ¿Qué haces en estos pacientes? También tratas de aumentarle la cavidad, aumentando el end diastolic volume con beta bloqueantes o con calcio antagonistas, o le puedes hacer resección de esa parte a través de la miomectomía. Importante. Cardiomiopatía restrictiva. Como su nombre lo dice, es algo que se está generando
y está conllevando a la restricción en el movimiento de diástole del corazón. Es igual hablar de cardiomiopatías infiltrativas. Entonces, como su nombre lo dice, se infiltra. ¿Qué se infiltra? Material sarcoide, material amiloide o material por hemocromatosis, o se infiltra una masa por cáncer o se pone fibrótico. Entonces, estos pacientes normalmente se caracterizan porque tienen sarcoidosis o tienen amiloidosis o tienen hemocromatosis o tienen cáncer o tienen algún tipo de fibrosis. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Tratar la patología de base. Pero mientras le tratas la patología de base, puedes darle beta bloqueantes o calcio antagonistas, porque al final, todos los que tienen problema de diástole, tienes que tratar de dejarlos llenar más. Se restringe la diástole, entonces vas a hacer siempre lo mismo. Importante. Hablemos ahora de pericarditis. Entonces, nuevamente, dividimos la pericarditis en 4 aspectos. Entonces, cuando estamos hablando de pericarditis, es importante que entendamos que es un proceso evolutivo que puede terminar en un taponamiento cardíaco o en una pericarditis constrictiva. Entonces, cuando hablamos de pericarditis, puede aparecer la pericarditis. Si la pericarditis evoluciona, se puede ir a una efusión pericárdica. Si la efusión pericárdica evoluciona, puede irse a un taponamiento cardíaco. Y si hay pericarditis a repetición, se puede generar la pericarditis constrictiva. Entonces, ¿qué es la pericarditis? Recuerda, el corazón siempre está empacado en una membrana de protección que se llama el pericardio. Si por alguna razón ese pericardio se empieza a inflamar, básicamente eso se llama inflamación del pericardio. ¿Qué es eso? Pericarditis. Por lo tanto, todo proceso que lleve a la inflamación del pericardio puede llevarnos a pericarditis. Es típico que se presente en pacientes que tienen infecciones virales o estados urémicos. Eso conlleva la infección, pero también puede pasar en estados autoinmunes. Importante, cuando nos están hablando de pericarditis, hacer diagnóstico diferencial con infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? El paciente se te presenta con dolor en el pecho, pero el dolor en el pecho es posicional y pleurítico. Recuerda que si el dolor es posicional y pleurítico, descartas el infarto, porque el dolor por infarto no puede ser posicional ni pleurítico. Recuerda que además de eso, la pericarditis en el electrocardiograma también eleva el segmento ST. Entonces puede parecerse mucho a un infarto. Es un paciente con dolor en el pecho que eleva el ST, tú dices infarto, pero resulta que el dolor de la pericarditis es posicional y pleurítico, el del infarto no. Y además la elevación del ST es en todas las derivadas en el caso de la pericarditis. En el infarto son 2, 3 o incluso puede llegar hasta 4 derivadas contiguas. Si tienen todas las derivadas, un infarto, el paciente estuviese muerto. Además de eso, hace depresión del PR. Recuerda, el tratamiento que se da a los pacientes con pericarditis es a base de colchicina y antiinflamatorios no esteroideos. Si el paciente tiene úlceras o te hace diarrea por la colchicina, le vas a dar esteroides. Resulta que ese paciente ahora evoluciona a la efusión pericárdica. Entonces, ¿qué es la efusión pericárdica? Básicamente es una pericarditis que se ha complicado. Ese paciente ya no solo está inflamado, sino que dentro del pericardio, imaginemos que esto es nuestro corazón nuevamente, el corazón está empacado en un pericardio, ahora dentro del pericardio la inflamación empezó a secretar líquido. Entonces eso se llama efusión pericárdica. ¿Qué la produce? Una pericarditis. ¿Qué síntomas tiene los de pericarditis? ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo vemos ese líquido? A través del ecocardiograma transtorácico. ¿Qué tenemos que hacer para tratarlo? Tratarlo como una pericarditis. Le damos colchicina o antiinflamatorios no esteroideos. Si no mejora, ventana pericárdica. Pero resulta que esos líquidos se pueden seguir acumulando y ahora se pueden acumular en todo el pericardio. Y eso ha producido
el taponamiento cardíaco. Entonces la pericarditis fue evolucionando hasta que llegó a un taponamiento cardíaco. ¿Qué sucede? Aquí viene a drenar las cavas. Ya no pueden drenar adecuadamente porque se está taponando el corazón. Entonces aparece la ingurgitación yugular. ¿Qué sucede? Este ventrículo izquierdo ya no puede sacar adecuadamente la sangre. Entonces aparece básicamente baja presión arterial. Además de eso, cuando tratas de escuchar con el estetoscopio a ese paciente, escuchas lejos los sonidos porque la acumulación de líquidos no te deja escuchar los cierres valvulares. Entonces, escuchas como ruidos cardíacos alejados o velados. Los sientes como lejanos. Eso se denomina pregunta de examen, triada de Beck. Entonces, si te hablan de ingurgitación yugular, te hablan de hipotensión y de ruidos cardíacos alejados, eso es un taponamiento cardíaco. Entonces, el paciente con taponamiento cardíaco, ¿qué te está haciendo? Síntomas de falla cardíaca. El paciente te está haciendo falla cardíaca por toda esta acumulación de líquidos que se están dando alrededor del corazón. ¿Qué tienes que hacer en ese paciente? Una pericardiocentesis. Importante. Ahora, el paciente te está haciendo pericarditis continuamente y otra pericarditis y otra pericarditis y otra pericarditis. ¿Qué te hace? Pericarditis constrictiva. ¿Qué es una pericarditis constrictiva? Pericarditis a repetición que por inflamación continua el pericardio se torna fibrótico. Te hace fibrosis el pericardio. ¿Y qué sucede? Imagina que este corazón está ahora rodeado de un pericardio que está fibrótico, no se mueve, no es distensible. Cuando el ventrículo izquierdo se dilata, golpea ese pericardio y eso se denomina pericardial knock. Pregunta de examen. Entonces, si te describen pericardial knock, es una pericarditis constrictiva. ¿Qué es el pericardial knock? Como la patada pericárdica, el golpeteo pericárdico cuando el ventrículo izquierdo se dilata, lo golpea y suena en la auscultación. De esa forma, hemos repasado nuevamente los aspectos de pericarditis en su evolución patológica hasta que llega a los aspectos de taponamiento cardíaco o pericarditis constrictiva. Importante. Hablemos ahora sobre aspectos de síncope. Y recuerda que cuando hablamos de síncope, estamos hablando de aspectos que pueden ser cardiológicos o neurológicos. Entonces, basábamos que lo cardiológico puede ser de tema ortostático porque es hemodinámico o cardiogénico por arritmias o por estenosis o hipertrofia. Y lo neurogénico que puede ser la parte periférica por el vaso vagal o la parte central por el neurogénico. Entonces recuerda que hablábamos de síncope y el síncope lo clasificábamos en vaso vagal, lo clasificábamos en ortostático, lo clasificábamos en cardiogénico o lo clasificábamos en neurogénico. Entonces recuerda que el vasovagal, ¿qué es lo que sucede? El paciente tiene una respuesta simpática exagerada. Entonces decíamos, puede ser emocional, puede ser visceral o puede ser por estimulación de los cuerpos carotídeos. ¿Qué sucede? Al paciente le dicen, al paciente le dicen su familiar se acaba de morir, emocional. O el paciente se sentó en el baño a hacer una deposición y hizo mucha fuerza, visceral. O el paciente se estaba abotonando la camisa, el cuello de la camisa, estimulación de los cuerpos carotídeos. ¿Qué genera eso? Cualquiera de los tres lo que va a generar es sobreestimulación simpática. ¿Qué hace el simpático? Elevar la frecuencia cardíaca bastante y elevar la presión arterial. El parasimpático viene y responde frente a esa elevación. Entonces se sobreactiva el parasimpático. Y en vez de controlar, lo que hace es hacer caer excesivamente la frecuencia cardíaca. Cae la frecuencia cardíaca a 40, cae la presión arterial a 50-20. ¿Qué hace el paciente cuando le cae a esos rangos? Un síncope. Entonces, el problema del síncope vasovagal es que el vago, como parte del sistema nervioso parasimpático, sobreresponde
al efecto que está generando el simpático por la respuesta emocional o por el estímulo visceral o por el estímulo de los cuerpos carotídeos. Por esa razón, a los pacientes con síncope vasovagal se les dan beta bloqueantes para evitar de que haga la respuesta inicial y así no se activa el parasimpático. Entonces es importante que tengamos claro eso. El síncope vasovagal, el nervio vago, viene del parasimpático, pero a pesar de que es una estimulación parasimpática, se le da tratamiento al simpático para que el parasimpático no se active. Importante. El síncope ortostático, recuerda que puede ser por dos causas, por disfunción del sistema nervioso autónomo o por caída del volumen. Cuando es disfunción del sistema nervioso autónomo, ¿qué es el problema? El paciente o tiene Parkinson o tiene diabetes. Cuando es por volumen, es que el paciente se deshidrató, ya sea por diarrea, por exceso de diuresis, por vómito, pero el paciente perdió volumen. ¿Qué hacemos en el paciente? Pruebas ortostáticas. Entonces le vamos a tomar la presión arterial y le vamos a tomar la frecuencia cardíaca y después de tomársela le vamos a pedir al paciente hacerle pruebas ortostáticas. Por ejemplo, acuéstate y párate rápido, siéntate y párate rápido. Y vamos a medir después de la prueba ortostática nuevamente la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Si el paciente tiene cambios en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial más allá de 20 en la sistólica, más allá de 10 en la diastólica y más allá de 15 en la frecuencia cardíaca, las pruebas ortostáticas son positivas para síncopes por caída de volumen. Pero si estas pruebas ortostáticas no nos dan estos cambios, el paciente tiene un síncope ortostático por disfunción del sistema nervioso autónomo. ¿Qué haces con los síncopes ortostáticos por caída de volumen? Le pones volumen. Importante. Los síncopes cardiogénicos. Entonces los síncopes cardiogénicos pueden ser eléctricos o mecánicos. Entonces eléctricos por arritmias. Y ya veremos las arritmias. Los síncopes mecánicos pueden ser por estenosis de la válvula aórtica o por cardiomiopatía hipertrófica asimétrica. Recuerda, este es del joven, este es del paciente viejo. Este paciente tiene válvula aórtica bicúspide, este paciente es atleta. Los dos te pueden generar soplos crescendo, decreciendo, pero recuerda que el soplo crescendo, decreciendo de la estenosis aórtica es en la base, segundo espacio intercostal paraesternal derecho. En cambio, este es crescendo, decreciendo paraesternal izquierdo. Importante. Los dos se parecen en la auscultación, pero la característica es muy diferente. Un paciente es viejo, el otro es joven. Uno es atleta, otro es sedentario. Uno come mal, el otro come bien. Importante. Y los síncopes neurogénicos normalmente son por afectación de la circulación posterior. Normalmente a estos pacientes se les pide un ultrasonido carotidio y un angio-TAC para evaluar toda la circulación posterior. Entonces, de esa forma hemos hablado de síncopes. Punto importante para el examen. Vamos a hablar ahora sobre dislipidemia. Entonces, recuerda que cuando hablamos de dislipidemia, estuvimos comentando, imaginemos que este es el hígado. Imaginemos que al hígado le llega una arteria. Ahora tenemos el conducto hepático derecho, izquierdo, conducto cístico, vesícula, conducto pancreático, páncreas, colédoco, que va a desembocar al intestino. Entonces tenemos que cuando estamos consumiendo colesterol, básicamente por aquí viene el colesterol se va a absorber a través del intestino, pero podemos bloquear esa absorción a través de el Orlistat y a través del ezetimibe. ¿Qué sucede si no se absorbe el colesterol? El colesterol sigue, sale en las deposiciones y eso causa esteatorrea porque es deposiciones cargadas de grasa. Ahora podemos tener un fármaco que nos ayuda a transportar las grasas del hígado
hacia el intestino y esa se llama la colestiramina. Ahora resulta que tenemos unas sustancias que transportan grasas desde el vaso hacia el hígado o del hígado hacia el vaso. Entonces las sustancias que transportan desde el vaso hacia el hígado son el HDL y las que transportan del hígado hacia el vaso son las LDL. Podemos disminuir ese transporte de grasas desde el hígado hacia el vaso a través de bloqueos en la LDL. ¿Quién lo puede hacer? Los fibratos, el fish oil, el aceite de pescado o la niacina. Y recuerda que nos detuvimos un poco en la niacina, porque es pregunta de examen. Entonces recuerda que la niacina básicamente tiene 3 efectos importantes evaluados por el examen. Es hiperuricémico, puede causarnos vasodilatación y nos puede causar resistencia a la insulina porque es hiperglicémico. Entonces, ¿qué sucede? Si la niacina nos puede causar estado de gota por hiperuricemia, está contraindicado en los pacientes con gota. Si causa vasodilatación, entonces en los pacientes que tienen tratamientos antihipertensivos hay que ajustar los tratamientos de la hipertensión bajando la dosis. Si es hiperglicemiante y se lo estamos dando a un paciente con diabetes, hay que subirle la dosis de los fármacos hipoglicemiantes orales o de la insulina. Entonces es importante. Entonces recuerda que estuvimos hablándole y dándole un foco especial a la niacina, porque puede ser evaluado desde el punto de vista de fármaco. Entonces cuando nos hablen de niacina, recuerda que la niacina puede causar vasodilatación y uno de los efectos de la vasodilatación que es el flushing. Es decir, cuando el paciente toma niacina puede sentir por flushing que se está quemando. Importante. Ahora, todo paciente que queremos tratar una dislipidemia, básicamente lo vamos a clasificar en 3. El paciente tiene un LDL mayor de 190, o el paciente tiene enfermedad vascular, o el paciente tiene el LDL menor de 190, pero está entre 70 y 189. Entonces, el paciente que tiene el LDL entre 70 y 189 le evaluamos el riesgo calculado. Si es mayor al 10%, le iniciamos estatinas. Y el riesgo calculado mayor al 10% es que el paciente o fume, o sea obeso, o tenga diabetes, o tenga historia familiar de dislipidemia, o tenga antecedentes de infartos en su familia, o ser hipertenso. Con una de cualquiera de esas características ya el riesgo calculado supera el 10%. Si el paciente tiene enfermedad vascular, sin importar los niveles de LDL, dele estatinas. Si el paciente tiene LDL por encima de 190, dele estatinas. Entonces recuerda que cuando damos terapia con estatinas, a todos estos pacientes les estamos dando terapia con estatinas, siempre tiene que ser en alta intensidad. ¿Qué es alta intensidad? Para la atorvastatina, entre 40 y 80 miligramos por día. Para la rosuvastatina, entre 20 y 40 miligramos por día. Pero resulta que las estatinas nos pueden causar miositis, pueden causar rhabdomiolisis y hepatitis. Si el paciente te hace miositis o hepatitis por efecto de la estatina, debes de suspenderla y debes de esperar a que se normalizan las pruebas de función hepática, que desaparezca la miositis y en ese eventual caso le reinicias, pero ahora a dosis de baja intensidad. ¿Cuáles son las dosis de baja intensidad para atorvastatina? Entre 10 y 20 miligramos. De baja intensidad para rosuvastatina, entre 5 y 10 miligramos. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese efecto no deseado de la estatina, y ese efecto no deseado se aumenta mucho más si lo combinas con fibrato. Importante. Hablemos de hipertensión. Entonces cuando hablamos de hipertensión, clasificamos la hipertensión o no la hipertensión, los estados de presión arterial en normal, presión arterial elevada, hipertensión estadio 1, hipertensión estadio 2, urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Entonces, ¿qué es normal? Tenerla por debajo de
120, 80. Que es elevada, la tengo por encima de 120, 80, pero menor de 130, 80. Que es estadio 1, ya pasó los 130, 80, pero la tengo menor de 140, 90. Estadio 2, ya me supera los 140, 90, pero es menor de 180, 120. Urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva están por encima de 180, 120. Pero ¿cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? La urgencia no afecta a órgano blanco, la emergencia sí afecta a órgano blanco. ¿Cuáles son los tres principales para el examen? Corazón, cerebro y riñones. Entonces, ¿qué causa en el corazón? Infarto agudo de miocardio. ¿Qué causa en el cerebro? El stroke, el infarto cerebral. ¿Qué causa en el riñón? Falla renal. Importante. Recuerda que la urgencia y la emergencia hipertensiva se tratan con medicamentos intravenosos, por lo tanto el paciente se hospitaliza. El paciente que tiene la presión arterial normal, felicitaciones para su casa y no le haces ninguna intervención. Paciente que tiene la presión arterial elevada, le pides que cambie estilos de vida. Paciente que tiene hipertensión estadio 1, básicamente lo clasificas en dos. El paciente tiene factores de riesgo asociados o el paciente no tiene factores de riesgo asociados. Si el paciente tiene factor de riesgo asociado, entonces le inicia un fármaco. Si el paciente no tiene factores de riesgo asociado, le dices cambia los estilos de vida y te veo en un tiempo. Si el paciente tiene estadio 2, básicamente al paciente ya le vas a decir cambia estilos de vida y definitivamente te va a colocar dos fármacos. ¿Qué son los estilos de vida que se le pide a un paciente que cambie? La dieta. Entonces le vas a decir al paciente consúmeme menos de 2.4 gramos de sal al día y menos de 2 litros de agua al día. Le vas a pedir que haga ejercicio y el ejercicio tiene que ser al menos 30 minutos diarios. Y le vas a pedir que baje el índice de masa corporal, el BMI, por debajo de 25. Importante. Resulta que la hipertensión, uno de los aspectos más evaluados dentro del examen es la parte farmacológica para ver si sabes de efectos adversos, efectos no deseados y situaciones. Punto más evaluado en hipertensión. El paciente tiene falla renal o enfermedad renal crónica, estadio 4 y tiene hipertensión. Resulta que todo mecanismo generalmente en el examen está enfocado para que pensemos en que tenemos que darle al paciente ACE inhibitors, inhibidores de la enzima convertidora angiotensina. Pero cuando el paciente tiene enfermedad renal estadio 4, no. Ya lo dijimos en el repaso. En ese caso le das hidralacina. Y la hidralacina, que es un arteriodilatador, produce light lupus. ¿Cómo diagnosticas el light lupus? Con anticuerpos antihistona. Importante. Entonces, cada que te quieran evaluar hipertensión, por lo general te quieren preguntar hidralacina. Ponle atención a ese aspecto. Ahora, dentro de los aspectos que hablamos de fármacos, efectos no deseados, básicamente entendamos que los calcio antagonistas los clasificamos en dos: dihidropiridínicos, no dihidropiridínicos. ¿Cuáles nos sirven para los vasos sanguíneos? Los dihidropiridínicos. ¿Cuáles nos sirven para el corazón? Los no dihidropiridínicos. Un ejemplo de dihidropiridínico, el nifedipino. Un ejemplo de no dihidropiridínico, el verapamilo y el diltiazem. Por lo tanto, verapamilo y diltiazem son antiarrítmicos. Es importante tener en cuenta eso. Ahora, también hablamos de los ACE inhibitors. Recuerda que los ACE inhibitors, los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina, pueden causarte tos en el paciente. Si le causan tos, pregunta de examen, se lo quitas y le pones un ARA2 o lo que también llamamos ARS. Importante. Recuerda que las tiazidas los estuvimos evaluando en fisiología renal. ¿Qué hacen las tiazidas? Son unos diuréticos. Disminuyen la concentración de calcio urinario, entonces además de diurético puede tratar los cálculos renales. Importante. Recuerda la aldosterona, preguntadísimo en el examen.
La aldosterona tiene un antagonista, la bloquea. ¿Quién es? La espironolactona. Entonces recuerda que por todo ese mecanismo de la aldosterona vamos a evitar que se bote el potasio. Entonces aumenta la retención de potasio, aumenta la excreción de sodio. Como aumenta la excreción de sodio, el agua lo acompaña, es diurético, pero también retiene potasio. Importantísimo. Cuando estamos hablando de dilatadores, entonces tenemos dilatadores tanto para arteria como para vena. ¿Cuál es un arteriodilatador? Lo vimos, la hidralacina. Recuerda que la hidralacina la vamos a dar en falla renal, en enfermedad renal estadio 4. Entonces, un arteriodilatador es la hidralacina. Un venodilatador es el dinitrato de isosorbide. Recuerda que no podemos dar dinitrato de isosorbide con inhibidores de la fosfodiesterasa. Un ejemplo de un inhibidor de la fosfodiesterasa, el sildenafil. Importantísimo, doctor. Recuerda que existen algunos que van como alfa-antagonistas. Esos alfa-antagonistas, piense en ellos cuando te hablan de hiperplasia prostática benigna e hipertensión. Importante. Hablemos ahora de arritmias. Entonces recuerda que cuando hablamos de arritmias, las evaluamos por el electrocardiograma. Entonces tenemos arritmias rápidas y arritmias lentas. Las arritmias rápidas se llaman taquiarritmias. Las arritmias lentas se llaman bradiarritmias. ¿Qué pueden producir las arritmias? Ya lo hablamos, síncopes. Los síncopes cardiogénicos pueden ser por alteraciones eléctricas, que son las arritmias, o por alteraciones mecánicas, que pueden ser la estenosis aórtica o la hipertrofia asimétrica que se da en los pacientes jóvenes atletas. Entonces, el electrocardiograma me dice, ¿es una arritmia rápida o es una arritmia lenta? Ahora, a ese electrocardiograma le voy a ver el complejo QRS. Y ese complejo QRS, tanto en la arritmia rápida como en la arritmia lenta, me va a decir, ¿es de complejo estrecho o es de complejo amplio? Es decir, mide más de 0.12 o mide menos de 0.12 el QRS. ¿Cuáles son las taquiarritmias de complejo estrecho? Es decir, el QRS es menor de 0.12, entonces nos aparece la taquicardia supraventricular y la fibrilación auricular. ¿Cuáles son las taquiarritmias de complejo ancho? La torsión de puntas y la taquicardia ventricular. ¿Cuáles son las bradiarritmias de complejo estrecho? La bradicardia sinusal y todos los bloqueos AB de primer grado, bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1, bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2, pero el bloqueo AB de tercer grado es una bradiarritmia de complejo ancho junto con el ritmo idioventricular. ¿Qué le hacemos al, ¿qué le hacemos al tratamiento de estas arritmias? Entonces recuerda, las taquiarritmias, si está el paciente estable, se le da tratamiento farmacológico. Si el paciente está inestable, se le da una descarga eléctrica. Entonces, la taquiarritmia de complejo estrecho, como la taquicardia supraventricular, si el paciente está estable, le damos adenosina. La fibrilación auricular, si el paciente está estable, beta bloqueantes o calcio antagonistas, pero no dihidropiridínicos, ¿cuál? Verapamilo, diltiazem. Si el paciente tiene una torsión de puntas y está estable, sulfato de magnesio. Si el paciente tiene una taquicardia ventricular y está estable, amiodarona. Pero si el paciente está estable, no importa si es taquicardia supraventricular, fibrilación auricular, torsión de puntas o taquicardia ventricular, le vamos a dar una descarga eléctrica. ¿Qué hacemos con las bradiarritmias? Entonces, si es una bradiarritmia de complejo estrecho, le puedes dar atropina. Si es una bradiarritmia de complejo ancho, le vas a colocar marcapasos, pero resulta que todas las bradiarritmias se les pueden colocar marcapasos transitorios mientras lo soluciones. ¿Cuál es la arritmia más preguntada en el examen? La fibrilación auricular. Entonces, démosle un espacio a la fibrilación auricular. Entonces, tenemos un paciente con fibrilación auricular.
Recuerda que siempre en las arritmias evalúa si el paciente está estable o si el paciente está inestable. Recuerda que si el paciente está inestable, ¿qué haces? Le vas a dar un choque eléctrico. Si la fibrilación auricular está estable, beta bloqueantes o calcioantagonistas. ¿Cuáles calcioantagonistas? Verapamilo o diltiazem. ¿Qué significa o qué nos dice que el paciente está inestable? Entonces, que tenga una presión sistólica por debajo de 90, que tenga dolor en el pecho, chest pain, que el paciente tenga sensación de ahogo, shortness of breath, o que el paciente tenga alteraciones en el estado mental. Entonces, recuerda, si el paciente está estable, ¿qué le vas a dar? Beta bloqueantes o calcio antagonistas. Si el paciente está inestable, ¿qué le vas a hacer? Un choque eléctrico. Pero resulta que cuando el paciente está estable y le inicias beta bloqueantes o calcio antagonistas, tienes que evaluar algo más. El paciente tiene más o menos de evolución de 48 horas. Es decir, le apareció la fibrilación auricular hace 48 horas o más. Entonces, si el paciente tiene menos de 48 horas de evolución con la fibrilación auricular, le haces cardioversión. Si tiene más de 48 horas, lo llevas a un ecocardiograma transesofágico. ¿Para qué? Porque quieres mirar si hay presencia o no de trombos en la aurícula izquierda. Si el paciente tiene trombos evidenciados en el ecocardiograma transesofágico, le inicias anticoagulación con warfarina por 3 semanas con meta de INR entre 2 y 3. Si por el contrario no te mostró trombos, entonces tú dices, a este paciente lo puedo cardiover. Al paciente que en el ecocardiograma transesofágico le encontraste trombo y lo anticoagulaste por 2 a 3 semanas y lo llevaste a un INR 2 a 3, después de esa tercera semana lo cardioviertes. La idea es que quite el ritmo de fibrilación. ¿Por qué lo anticoagulas? Porque la fibrilación puede generar trombos que pueden ir a la circulación cerebral. Importante, doctores, la fibrilación auricular es de las cosas más preguntadas dentro del examen, en la parte de cardio. De esta forma, hemos terminado nuestra revisión de la primera parte de patología cardiovascular.